Bueno, hoy estamos en el capítulo 6. Recordemos que en el capítulo 6 lo que hemos estado viendo es que ha surgido en aquella comunidad primitiva cristiana, ¿no? Surgió un problema cuando se fue multiplicando, en el que veíamos que se quejaban de que los pobres de los helénicos o helenistas eran menospreciadas, digamos, tratadas con menos cariño y con menos atención que las que eran de los hebreos. Es decir, ha surgido el problema de esa situación tanto de rivalidad que existía en la comunidad judía entre los que habían nacido fuera de Israel, que llamaban helenistas, y los que habían nacido en Israel. Los que habían nacido en Israel podríamos decir que eran como más cerrados intelectualmente, ¿no? Eran más fanáticos de lo suyo, mientras que los que habían nacido fuera pues tenían una mente mucho más amplia, mucho más abierta, más en actitud de acoger mejor lo nuevo que pudiera venir, mientras que los otros estaban muy apegados a las tradiciones. Bien, pues ahora nos vamos a encontrar que nos vuelve a surgir nuevamente esta situación, es decir, que conviene tenerla en cuenta. A partir del versículo 8 de este capítulo 6 se nos va a hablar de San Esteban, uno de los diáconos. Uno de aquellos 7 diáconos que escogieron es Esteban. En el capítulo 8 se nos va a hablar de otro diácono que es Felipe. Bien, pues leamos solamente el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Es decir, solamente nos quedemos en esta reseña de Esteban. Fijémonos que Esteban era un hombre realmente de Dios, un auténtico cristiano, y al que Dios había dado muchos dones, muchos carismas. Saben que los carismas son esos dones gratuitos que se da para bien de la comunidad. Bien, pues, y entre los dones, los carismas que tiene Esteban, es pues que tiene el de poder hacer milagros. Entonces hacía muchos milagros, muchos prodigios, y además, como veremos más adelante, el don de poder entender a fondo el Evangelio, un carisma para saber comunicar el mensaje de Cristo y además con una gran sabiduría. Conviene tener en cuenta que hasta este momento, si recordamos todo lo que hemos visto hasta ahora, el pueblo de Israel, los judíos no cristianos, pues veían a los cristianos con afecto, con simpatía. El pueblo apoyaba a los apóstoles y apoyaba a los cristianos. Eran bien vistos, aunque no todos se hacían cristianos, pero tenían buena fama en el pueblo. Y por eso recordemos que el Sanedrín no se atrevía a hacer nada en contra de ellos, porque el pueblo se le ha puesto en contra. Ahora con Esteban las cosas van a cambiar. Vamos a leer ahora los versículos 9 y 10. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, fijémonos que aquí ya surge un problema. Se nos habla de que Esteban hablaba como los cristianos entonces seguían viviendo en sus relaciones sociales y religiosas como judíos, porque no habían dejado de ser judíos. Ya hemos visto que iban al templo y por lo tanto también participaban de las sinagogas. Y Esteban se supone que pertenecía a una de estas sinagogas que se nos ha nombrado, posiblemente a la de los alejandrinos, porque en el templo se ofrecían los sacrificios, pero para la lectura de la Biblia y los comentarios de la Biblia se hacía en las sinagogas, donde cada sábado se reunían para leer la Biblia y comentarlo. En el Evangelio de Lucas vimos cómo Jesús también asistía a las sinagogas. Bien, pues Esteban empieza a manifestar, a explicar a Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo como el Mesías en las sinagogas. Y
En esta sinagoga, si nos fijamos, todas las sinagogas que se nos han nombrado eran sinagogas de helenistas. Es decir, los judíos nacidos en el extranjero, fuera de Israel, pero que ya vivían en Israel, pues tenían sus propias sinagogas en las que se leía la Biblia en griego. Los hebreos, los nativos de Israel, tenían su sinagoga en la que se leía la Biblia en hebreo. Y aquí se nos habla de una serie de sinagogas, si se han fijado. Se nos habla de la sinagoga de los libertos. Se supone que estos libertos serían los descendientes de los judíos que llevó cautivos a Roma en tiempos de Pompeyo, bastante antes del nacimiento de Jesucristo, y muchos de ellos quedaron libres, se pudieron rescatar. Sabemos que en Roma pues eran una colonia bastante importante, y estos también tenían sinagogas, y se ve que en Jerusalén también tenían una sinagoga. Liberto en el sentido de esclavos que consiguen su libertad. También había la sinagoga de los cirenenses, o sea, de Cirene, de los alejandrinos, o sea, los que habían nacido en Alejandría, y se supone que Esteban pertenecía a esta sinagoga, y de los de Cilicia. No sé si se acuerdan quién era de Cilicia. San Pablo. O sea, sin duda alguna, a la sinagoga de Cilicia pertenecía Saulo, que más adelante será San Pablo, que ya saldrá. Y se nos habla de otras también de Asia. Entonces disputaban estos con Esteban. No se nos dice de qué, pero ya se supone que era sobre si Jesús era el Mesías o no. Y aquí se nos ha dicho, si se han fijado en el versículo 10, que Esteban tenía una tal sabiduría, que el Espíritu Santo le había dado tal sabiduría, que ninguno de ellos conseguía, digamos, convencerle de lo contrario. O sea, nadie podía rebatir los argumentos de Esteban. Y fijémonos que estas personas que no conseguían rebatir los argumentos que empleaba Esteban, que sin duda alguna sería partiendo de textos bíblicos, ¿qué solución encuentran? Pues usar la violencia. No tienen razones, pues usarán la fuerza. No sé si recuerdan que ya Jesús dijo que precisamente daría una sabiduría especial. Quizá lo podemos leer. Busqué en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, podemos leer los versículos 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas, pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en prisión, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor de mi nombre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preocuparos de vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Sé que vemos que la palabra de Jesús se cumple. Y Esteban tiene tal fuerza en sus argumentos que, según vemos, deducimos de lo que nos dice Lucas, no eran de su inteligencia, que era especialmente lúcida, que sin duda también lo era, sino era esa luz, esa fuerza que el Espíritu Santo, que moraba en él, le daba para tener argumentos y defender la verdad, y es que Jesús es el Mesías. Veamos pues a qué recurren. Podemos seguir leyendo los versículos 11 al 14. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a éste pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley.
pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Vale, por lo tanto tenemos que ¿qué hacen? En vista de que no tienen argumentos para callar a Esteban, como que no quieren creer. Porque fijémonos que lo lógico sería, si sinceramente buscan a Dios, si le está dando argumentos convincentes, si buscan la verdad, lo normal es que hubieran creído. Pero no están dispuestos a creer. Por lo tanto, lo que quieren es callarlo, que no siga hablando. ¿Y a qué recurren? Si nos fijamos, a lo mismo que recurrieron el Sanedrín con Jesús, buscar testigos falsos. ¿Por qué? Porque ya lo han condenado. Tiene que morir, porque no saben cómo callarlo, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, consiguen comprar falsos testigos, sobornan, o sea, compran falsos testigos para que digan al pueblo, porque claro, se trata de convencer al pueblo, porque el pueblo está a favor de ellos, de los cristianos, ¿no? Entonces, que divulguen entre el pueblo, pues que han oído a Esteban proferir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. Claro, esto era muy fuerte. Si hay testigos que dicen esto, el pueblo se alborota en contra de Esteban. Y por lo tanto dice que conmovieron al pueblo. Y lógicamente cuando el pueblo se conmueve en contra de los cristianos, el Sanedrín feliz, porque es lo que ellos querían. Por lo tanto, se nos dice que consiguen que se reúnen, fijémonos bien, ancianos, escribas, y que de esta manera juzguen a Esteban. Es decir, el tribunal, el Sanedrín, que era el tribunal de los israelitas. Y lógicamente arrebatan a Esteban y lo llevan ante este tribunal. Presentan los testigos falsos. Y no sé si recuerdan lo que decían los testigos falsos que buscaron cuando Jesús, en el fondo, la misma acusación de blasfemia. Porque este hombre no cesa de proferir palabras contra este lugar y contra la ley. Es decir, presentan como que Esteban hablaba contra el templo, que era el único templo en el mundo dedicado a Dios, al verdadero Dios, y contra la ley, es decir, dos puntos fundamentales del pueblo de Israel, que les hacía pueblo de Dios. Y además que habían oído decir que Jesús destruiría ese templo y destruiría las costumbres que tienen desde Moisés. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué le acusan de esto? ¿Qué diría Esteban para que le puedan acusar de que Esteban, y porque continúan diciendo lo que decía Jesús, hablan contra el templo y contra la ley? Como digo, dos puntales fundamentales del pueblo de Israel. Pues sin duda alguna fue una manera de tergiversar lo que decía Esteban. Y claro, podíamos pensar, y a lo mejor Esteban fue imprudente con decir aquellas cosas. Sin duda no fue imprudente, porque fíjense que el hecho de que los demás no quieran aceptar todas las verdades de nuestra fe no justifica para que no se comunique la verdad íntegra. No sé si me explico. No podemos decir, bueno, como a la gente no le gusta hablar del diablo, no hablemos del diablo. Como a la gente no le gusta hablar del infierno, no hablemos del infierno. Como a la gente le cuesta creer en la resurrección de los muertos, pues no hablemos de eso. Pero entonces, taramos el mensaje. Ese no es el mensaje de Jesús. No quiere decir que eso sea lo más importante, sobre todo si se refiere al infierno y al diablo, ¿no? La resurrección sí, que es importantísima. Sino es que es el conjunto íntegro y es importante todo ello, porque negar una cosa lleva consigo otras. Entonces, seguramente lo que ocurrió es que San Esteban, como veremos por el discurso que pronunciará, pues habló con toda claridad que de hecho
el culto que se daba en el templo tiene que dar paso al culto cristiano. Ya no se ofrecen sacrificios de animales, ya no se ofrecerían sacrificios de animales, sino la Eucaristía. El sacrificio que ha suplido aquellos sacrificios es el de Cristo. Y aquello que Jesús le dijo a las samaritanas, no sé si se acuerdan, podíamos leerlo en el San Juan, en el capítulo 4, versículos 20 al 23. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, con esas palabras que le dice Jesús a la samaritana, ya de alguna manera nos está diciendo que el templo de Jerusalén deja de tener ese valor absoluto. Es decir, a Dios no solamente se le da culto en Jerusalén, sino en cualquier punto, porque lo que Dios quiere no son sacrificios de los animales que se ofrecían en el templo, sino la ofrenda de nuestro amor personal, de nuestra entrega y de nuestra adoración a Dios. Entonces, seguramente Esteban debió decir algo en este sentido, que significa una gran amplitud para ver las cosas más allá. Pero para el israelita el templo era el signo, el signo externo de la presencia de Dios entre ellos. Destruir el templo equivalía a destruir al pueblo, y de hecho así ocurrió históricamente, ¿no? Por esto no lo soportan esa predicación de Esteban, y lo llevan al tribunal, digamos, a la fuerza. O sea, se puede decir que es un tumulto popular, lo arrastran y lo llevan. Leamos el versículo 15. Fijando en él la mirada a todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fijaros cómo Jesús asiste, ayuda a este mártir, que es el primer mártir de la Iglesia, en aquel momento difícil. Aquello que Jesús nos ha dicho, que no nos dejará solos, es cierto. Podemos tener la seguridad que en momentos difíciles contamos con Él. Por lo tanto, Esteban, en este momento en quienes lo llevan allí, con aquella acusación que llevaba consigo pena de muerte, Jesús le fortalece, le llena de gozo, haciendo que pueda contemplar a Jesús a la derecha del Padre. A Jesús glorioso a la derecha del Padre. Y los del Sanedrín ven una evidencia, y es que este hombre, en vez de estar acongojado, agobiado y desesperado, tiene ese rostro, como dice el de un ángel, o sea, luminoso, lleno de felicidad, lleno de gozo. Este es un testimonio que en las actas de los mártires se encuentra con mucha frecuencia. Como cuántas veces los mártires van al martirio cantando. Porque es la certeza, es la experiencia de que Dios está con ellos, les está sosteniendo, y hace que ese momento durísimo pues sea más llevadero, e incluso lo puedan llevar con gozo por la oportunidad que Dios les da de dar testimonio de su fidelidad a Cristo. Y como que es un momento difícil, cuenta con esa asistencia especial. Ahora, en el capítulo 7 tenemos la defensa, podríamos decir, ¿no? La defensa que hace Esteban, el argumento de su predicación. Es un discurso, el de Esteban, largo. Generalmente los entendidos dicen que de la manera como él organiza y distribuye y pronuncia este discurso refleja una formación característica de los alejandrinos, y por eso se supone que pertenecería a la sinagoga de Alejandría, de los alejandrinos. Esteban va a hacer el relato rápido de toda la historia de Israel,
y haciendo ver cómo el pueblo continuamente se ha rebelado contra los que Dios les enviaba precisamente para salvarlos. Vamos a ir leyendo versículos 1 al 4. El sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de la tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. O sea, fijémonos, empieza por recordar el origen del pueblo de Israel, que está en Abraham, en la llamada que hace Dios a Abraham. Aquí, según este argumento, según este testimonio de Esteban, se nos habla de que Abraham fue llamado por Dios 2 veces. Hay otros testimonios que coinciden en lo mismo. Es decir, fue llamado cuando estaba en Mesopotamia y después estando en Harán. Y el padre de Abraham acompañó a Abraham hasta Harán y muere en Harán. Entonces, Abraham es un hombre que escucha a Dios, que cree a Dios. Pensemos que el conocimiento que podía tener Abraham en su tiempo, el conocimiento que podía tener de Dios, digámoslo así, que era muy pobre, porque la revelación se estaba empezando, empieza propiamente con él. Pero hay en Abraham una experiencia de la fidelidad de Dios. Y por lo tanto Abraham se fía y emprende ese camino que no sabe hacia dónde va y que ciertamente significa abandonar toda seguridad humana, contando con el apoyo, con la ayuda de Dios. Seguimos desde el versículo 5 hasta el 8. Y no le dio en ella heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así al engendrar a Isaac, a Abraham le circuncidó el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Vale, o sea, fijémonos que rápidamente hace un resumen de la historia, desde Abraham hasta los 12 hijos de Jacob. Pero fijémonos que se nos dice cómo Abraham, que de hecho no tenía absolutamente ninguna posesión en Israel, dice ni siquiera dónde poner el pie, sin embargo cree a Dios, que le dice que le dará en posesión aquella tierra, y que además le dice que le va a hacer padre de un gran pueblo, cuando no tenía todavía hijos. Y él creyó. Es decir, acentúa este hecho de la fidelidad, de la fe de Abraham a Dios, cuando humanamente hablando no tenía argumentos para creerle, pero se fía. Abandona su pueblo, fiándose de que será Dios quien le protegerá. Pensemos que en aquel entonces la libertad y la prosperidad de una tribu dependía del número de personas que fueran para defenderse. Y Dios le dice que abandone su tribu, que abandone su pueblo, que siga pues el grupo familiar, y que sería Dios el que le protegería. Sería amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos, más o menos le viene a decir. Vale, pues entonces Abraham recibe la primera llamada en Mesopotamia, después en Harán le vuelven a llamar Dios, y él se fía totalmente de Dios y cree. Y además hacen una alianza. Y esa alianza, Abraham se compromete a manifestarla, a entrar a formar parte de esa alianza mediante el signo de la circuncisión. Y por lo tanto, Abraham circuncida a su hijo Isaac cuando éste nace, Isaac igualmente circuncida a su hijo Jacob, y Jacob circuncida a sus 12 hijos, que son los 12 patriarcas, las 12 que formarán luego las 12 tribus de estos 12. Sigamos, versículos 9 al 15. Los patriarcas, envidiosos de José,
Le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y conoció el faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado a Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Bueno, hemos leído también el 16. Observen que aquí Esteban hace ver, recalca la idea en la historia de José. Como José es envidiado por sus hermanos y quieren deshacerse de él. Fijémonos que aquí aparece José, tipo y figura de Jesús. Sus hermanos quieren acabar con José, lo venden a Egipto, pero sin embargo Dios estaba con José, como Dios estaba con Jesús. Y de hecho será José el que salvará la vida de sus hermanos. ¿No ven? Dios estaba con José y por lo tanto José, que es vendido como esclavo en Egipto, llega a ser pues un personaje importantísimo en Egipto, del que dependen todos, es decir, todos tenían que ir a comprar a él el trigo. Providencialmente hace que en Canaán no haya alimentos y se enteran que en Egipto hay. Y entonces José, la segunda vez, se nos dice que se dio a conocer a ellos. Y es José el que manda llamar a su padre y a sus hermanos. Aquí en el versículo 16, curiosamente, y esto nos indica cómo Lucas, que es el que escribe, es un historiador fiel y nos transmite las palabras de Esteban. Porque aquí Esteban, digamos, tiene un lapsus, porque habla de que la Siquem, como que fue un terreno que compró Abraham. Y de hecho, según el Génesis, no fue así. Abraham, aquí confunde la cueva de Macpelá en Hebrón, que es la que compró Abraham y donde enterró a Sara, de la tierra, esta porción de tierra que compra a los hijos de Emor en Siquem, que quien lo compra es Jacob. Y de hecho fue aquí en Siquem donde se enterró también a José. Es decir, aquí es un pequeño lapsus, ¿no?, que no coincide históricamente, pero que aquí Esteban, sí, pues digamos que dice pues lo que se decía entonces, o quizás tuvo un momento de confusión, pero como digo, Lucas mantiene fielmente el relato, porque eso tampoco tiene importancia. Lo que le interesa es la actitud del pueblo, de los hermanos de José con José, y cómo José es el instrumento escogido por Dios para salvar a esos que no le querían, que habían querido acabar con él. Versículo 17 al 22. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto, que no se acordó de José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres, hasta obligarles a exponer sus niños para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras.
Observemos cómo recuerda Esteban que Dios cumplió la promesa que había hecho a Abraham. Recordemos que antes nos ha dicho que Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría durante 400 años esclavizada, pero que luego Dios juzgaría al pueblo que la había esclavizado y el pueblo saldría de Egipto. Pues dice que efectivamente así ocurrió. El pueblo estuvo en Egipto durante 400 años. Y cuando se cumplió ese tiempo, se lo dice que los israelitas se multiplicaron muchísimo, el pueblo creció muchísimo, y el faraón que entonces había, pues quiso frenar, digámoslo así, ese crecimiento de los israelitas, y dio la orden, que todo esto se nos cuenta en el libro del Éxodo, de que mataran a todos los niños que nacieran. Y justamente entonces nace Moisés. O sea, fijémonos cómo Esteban se va fijando en la providencia de Dios y cómo el proyecto de Dios se realiza a pesar de las contradicciones y de la acción del hombre en contra. Y por consiguiente, efectivamente, cuando Moisés nace es cuando el faraón ha dado esa orden de que todos los niños mueran. Sus padres protegen a este niño durante 3 meses, pero pasados los 3 meses ya era difícil tenerlo escondido. Y entonces sabemos que nos lo describe muy bien, como digo, el libro del Éxodo, que la madre lo expone en una cestita, ¿no? Y es la hija del faraón la que recoge a Moisés. Y entonces, siendo así que los egipcios quieren acabar con los israelitas, Dios se vale de eso para que precisamente el que ha de ser el jefe de los israelitas sea educado en la casa del faraón. Con lo cual, Moisés recibe una educación muy superior a la que habría tenido si hubiera estado en su casa. Porque digamos que recibe una educación y una formación para dirigente. Puesto que era en la casa de la hija del faraón. Y de esta manera se lo dice, cosa que quizás nos puede resultar un poco extraño, que de esta manera Moisés era poderoso en palabras y en obras. Sabemos por el Éxodo que Moisés se quejaba de que no sabía hablar. Es decir, se ve que no tenía facilidad de palabra. Pero si se dice que era poderoso en palabras y en obras es por el don que recibió de Dios para hacer milagros. Recordemos que convertirá el agua en vino, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además será el intermediario entre Dios y el pueblo para transmitir la ley, etcétera, etcétera. Fue el gran profeta que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Seguimos desde el versículo 23 al 29. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo: «Amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno a otro?». Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Observemos que San Esteban insiste en este hecho, en la actitud de Moisés. Si se han fijado en el versículo 25, dice que creía él que sus hermanos entenderían que Dios quería librarlo a través de él, a través de su mano. Es decir, si Moisés, dice cuando ya tenía 40 años, recuerden que el número de 40 tiene un valor bastante simbólico, significa que habían pasado bastantes años, decía, equivale a una generación, más o menos, ¿no? Entonces, cuando ya era adulto, digámoslo así, pues quiere ver la situación de sus hermanos, o sea, de los hebreos, que estaban sujetos a trabajos forzados. Entonces sale en defensa de un hebreo que es maltratado y mata al egipcio, que lógicamente si este hecho llega a oídos del faraón, pues sería tremendo, porque sería considerar a Moisés un traidor. Ha sido educado por ellos y ahora se pone en contra, ¿no?
Por lo tanto, él lo hace porque creía que entenderían sus hermanos que él quería ponerse de parte de ellos y quería ayudarles. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente, cuando ve a dos hebreos que se están peleando, quiere poner paz y el otro le dice: ¿quieres también matarme como mataste ayer al egipcio? Con lo cual entiende Moisés que los israelitas no han entendido su gesto, no han entendido que él quiere ayudarles. Seguimos desde el versículo 30 al 35. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos y he bajado a librarles. Y ahora ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés de quien renegaron diciéndole: ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, observemos qué puntos va acentuando Esteban. Se nos dice bien claro que si Moisés tuvo que huir de Egipto y huyó a Madián, no fue solo porque le perseguía el faraón, sino porque sus hermanos no lo aceptaron. No lo aceptaron como su libertador, como que estaba de su parte, por lo tanto no le protegieron, no lo habrían protegido tampoco. Pero cómo, sin embargo, es ese el que Dios ha escogido. Fijémonos cómo nuevamente va apareciendo lo que ha ocurrido con Jesús, el escogido de Dios que es rechazado. Y se nos habla de que Moisés, cuando ya habían pasado bastantes años, que estaba en Madián, se nos dice 40 años, sabemos por el Éxodo que se había casado, que había tenido 2 hijos, etc., ¿no? Pues llega un momento en que Dios se le manifiesta a través de la zarza que arde sin consumirse y le muestra que Dios quiere valerse de él para salvar a su pueblo, es decir, para hacer lo que él había querido hacer en principio y el pueblo le rechazó. Hay un detalle, no sé si se han dado cuenta, que se nos habla de que Dios se manifestó a través de su ángel, el ángel en el sentido de mensajero. Continuemos desde el versículo 36 al 41. Este le sacó realizando prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que, en la asamblea del desierto, estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron para volver su corazón hacia Egipto. Y dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a las obras de sus manos. O sea, vemos que por lo tanto ese Moisés que ellos, los israelitas, habían rechazado, insiste, es el que Dios escogió. Y además, a través de Moisés, si se han fijado en este versículo 37, dijo: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Ese es el que estuvo en medio de la asamblea del desierto. Es decir, a ese que Dios suscitará un profeta como Moisés, como veremos más adelante, y que también se ha citado en el libro de los Hechos ya, ese texto, es Jesús. El profeta por antonomasia, diríamos. Entonces, ese Moisés es el que, sin embargo, llevó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto con mano fuerte, haciendo prodigios, nos dice el texto, y haciendo milagros en la tierra de Egipto, logra que el pueblo salga,
les lleva hasta el Sinaí y, sin embargo, el pueblo, una vez más, le rechaza y construye un ídolo, un dios falso. Es decir, va insistiendo en la actitud de falta de fidelidad del pueblo a los mensajeros que Dios ha ido enviando a lo largo de los siglos para salvarle. Y, sin embargo, el pueblo una y otra vez se vuelve rebelde. Tenemos que terminar el versículo 42 y 43. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os llevaré más allá de Babilonia. Aquí hace un resumen todavía más de la historia de Israel. Es decir, el pueblo que fue objeto de tantos milagros y de una manifestación tan abierta de Dios, que les llevará a través del desierto, que le dará en posesión la tierra de Israel. Sin embargo, dice, trajeron de Egipto los ídolos. Es decir, la tendencia a la idolatría consistía, por lo tanto, en dejar de adorar a Dios para adorar a otros dioses. La situación del pueblo, pensemos que es adorar a Dios, a Yahvé. Dios es un Dios invisible, por lo tanto no se pueden hacer imágenes de Dios. Mientras que el culto a los ídolos, pues digamos, atraía más los sentidos y digamos también estaba más en sintonía con las pasiones. Por lo tanto, el pueblo una y otra vez vuelve a caer en la idolatría. Es decir, está presentando como el pueblo fue infiel a la ley. Le están acusando a Esteban de que está hablando contra la ley. Entonces, él hace ver que el pueblo a lo largo de los siglos, una y otra vez, ha sido infiel. Y que como consecuencia, después de estar en el pueblo en Israel durante tiempo, siglos, como no acaban de aprender, son llevados al cautiverio y son llevados a Babilonia. Pero Dios permanece fiel. No sé si van siguiendo el hilo conductor del pensamiento de Esteban. Sigamos, 44 al 55. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres que le sucedieron le recibieron y le introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que edificó la casa, aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Antes ha estado hablando, recordemos que de lo que le acusan a Esteban es de que habla contra el templo y contra la ley. Entonces, primero ha estado hablando sobre la ley. El pueblo de Israel no ha sido, de hecho, fiel a la ley de Moisés, que es la ley de Dios a través de Moisés. Y ahora se refiere al templo. Y les recuerda que mientras estuvieron en el desierto no tuvieron ningún templo. Y que Dios no les mandó construir ningún templo. Es decir, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, viene a decir, ¿no? Sino que lo que tenían era una tienda, como ellos mismos vivían en tiendas, que era una tienda de reunión, que de hecho no es porque Dios habitara allí, sino porque era el lugar donde ellos podían encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, dice aquí que introdujeron, cuando entraron con Josué en la tierra que Dios arrojó a los moradores de aquellas tierras para que habitasen ellos, Dios tampoco entonces pidió que le hicieran una tienda. Fue Salomón, fijémonos que desde que con Josué entran en Israel hasta Salomón pasan siglos. Entonces fue con Salomón quien edificó una casa. Sin embargo, como dice el versículo 29, Dios no habita
El Altísimo no habita en casas hechas por hombres, porque Dios es infinito, no lo podemos limitar a un espacio. Y cita un texto también del Antiguo Testamento. Seguimos desde el versículo 51 hasta el 60, o sea, hasta el final. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros, que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Bueno, vamos a quedarnos aquí y enseguida seguimos. Es decir, ahora fijémonos en las palabras duras de Esteban, como resumen de lo que acaba de decir. Le dice que son duros de cerviz e incircuncisos, significa que no aman a Dios, que no pertenecen realmente a Dios, al pueblo de Dios. Sois circuncisos de corazón y de oídos, es decir, Dios os habla de muchas maneras, pero los profetas vosotros los rechazáis, vosotros y vuestros padres. Lo que hicieron vuestros padres lo habéis hecho igualmente vosotros. Y eso sí que recibisteis la ley a través de ángeles. Por consiguiente, fijémonos que con la historia de Israel les hace ver que la actitud que ellos están tomando con él y la que han tomado con Jesús es la misma que a lo largo de los siglos se han ido tomando con los personajes, digamos, claves, todos tipo y figura de Jesús. ¿Cuál es la reacción del Sanedrín cuando ante estas palabras de Esteban? No las podemos imaginar, ¿no? Vamos a terminar el capítulo desde el 54 hasta el final. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. O sea, la reacción, como vemos, al oír estas palabras claras, contundentes de Esteban, es taparse los oídos. Porque se nos dice que ante esa reacción de ellos, que se llenaban de rabia y que rechinaban los dientes, es decir, mostraban su agresividad impotente, diríamoslo así, porque no podían rebatir lo que le decía Esteban, porque no había manera de rebatirlo, era clarísimo, era evidente, ¿no? Y entonces fijémonos cómo una vez más actúa la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y es muy importante que descubramos esto, porque el Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia, manifestándose de una forma u otra. Lo que ocurre es que, si nos fijamos en tiempos, en aquella primera comunidad, veían claro que era la acción del Espíritu Santo. No sé si ahora lo vemos, pero el Espíritu Santo igualmente sigue actuando. Y entonces contemplan a Esteban y fijémonos que Jesús le fortalece, y el Espíritu Santo evidentemente también, porque se le dice que estaba lleno del Espíritu Santo, pero le fortalece dejándose ver Jesús. Y por lo tanto Esteban ve a Jesús resucitado, glorioso, a la derecha del Padre. Fijaos que estar a la derecha del Padre significa compartir la autoridad, por lo tanto Dios igual que el Padre, ¿no? Y ante esto les parece una blasfemia y reaccionan como reaccionaron con Jesús. O sea, pero en este caso, si lo fijamos, no hay un juicio, hay un tumulto popular. Y por lo tanto, le empujan, lo sacan fuera de la ciudad, porque dentro de la ciudad santa no podía morir. Lo sacan fuera, cumplidores, y apedrean a Esteban porque lo consideran un blasfemo. Pero observémonos la actitud de Esteban al morir, que es reflejo claro de Jesús. Igualmente muere orando. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban dice también: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y otro gesto semejante al de Jesús: Padre, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, muere perdonando. Pero observemos un detalle: dice que se durmió, no dice que se murió, se durmió. ¿Y por qué dice se durmió? Pues porque espera la resurrección. La muerte en realidad es un dormir. Es un dormir, un sueño muy largo, ¿cierto? Un sueño de siglos, pero es un dormir porque esperamos despertar, esperamos resucitar. Por lo tanto, se durmió en el Señor. Y aquí nota este detalle: Saulo aprobaba su muerte. Es decir, es Saulo el que guarda los vestidos de los que arrojaban las piedras, porque según la ley, el que se haya presentado como testigo para acusar tenía que ser el primero que tirara las piedras. Recordemos que cuando a Jesús le llevan la adúltera, Jesús también dirá: el que esté sin pecado, que tire la piedra. Pues aquí son los que le han acusado los primeros que empiezan a tirar la piedra, y para poderlo hacer con más libertad dejan sus mantos, que los cuida Saulo. Y Saulo era, lo veremos, era uno de el cabeza fundamental en esta persecución contra los cristianos. Tenemos, por lo tanto, el primer mártir de la Iglesia. Y nos hemos alargado un poquito, pero no podíamos cortar.